Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, porque donde estás no es el final. Hoy, iniciando semana, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento de Tierras Altas y para hoy pues tenemos un invitado súper especial, así es que Carlos, damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jorge. Pues muy emocionado. Y pues aquí de mantenes largos tenemos un gran invitado el día de hoy, mi queridísimo amigo Edgar Sánchez. Él es un especialista en recursos humanos y tiene una amplia experiencia en el manejo de personal. Y el día de hoy nos viene a hablar de un tema increíblemente impactante. La verdad, para mí, yo cada vez que lo escucho me lleno de fortaleza y volteo hacia el cielo a pedirle a Dios que me dé más habilidades para poder sacar este tema adelante en mi vida. Y pues vaya, el tema es resiliencia, ¿no? La verdad es que a veces la vida nos pone a prueba y nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades. Ahora con lo del COVID, una enfermedad o una ruptura de pareja siempre va a ser muy dolorosa, sobre todo la muerte de un ser querido o el fracaso de algún sueño que hayamos tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite, y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fortaleza para sacar eso adelante. Pero vaya, no le quito más tiempo aquí a mi queridísimo amigo Edgar. Edgar, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Carlos. En verdad, valoro mucho la invitación y bueno, pues también el poder platicar con todos ustedes un poco acerca de este tema, ¿no? Que si bien comentas, Carlos, es un tema de mucha importancia hoy en día, ¿verdad? Y creo que el término resiliencia, está muy comercializado ya, ¿no? Sobre, oye, es que tenemos que ser resilientes, es que tenemos o es una capacidad, y bueno, lo hemos encontrado en distintos formatos, ¿no? Tanto en la parte laboral, como en la parte espiritual, como en la parte personal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué platicar de esto? ¿Por qué será importante? La realidad es que todos en sí creo que hemos pasado, como bien compartes, alguna situación en la cual nos vemos rebasados o son situaciones adversas, y buscamos precisamente o estamos nosotros diseñados de una forma en que podemos ser resilientes, ¿verdad? Y la resiliencia no es más que otra cosa que poder regresar a un diseño original, ¿no? Que es la capacidad que tienen los materiales. Digo, hablando del acero, Carlos, fíjate que encontraba un poquito el concepto de, oye, ¿cómo los materiales pueden, a pesar de los golpes, a pesar del tratar de formarlos, como el acero, ¿verdad? El acero puede volver a regresar a su forma original. Y fíjate que un poco yo lo comparto de esta forma en nosotros como seres humanos, ¿no? En lo personal me ha tocado tener, perdón, distintos impactos en vida, ¿no? Que me han hecho mucho más fuerte, mucho más resiliente y en sí son adversidades que a pesar de los golpes que pues he tenido, a pesar de las circunstancias, Dios opera en nosotros, Dios ha operado en mi vida, Dios ha hecho que vuelva yo a tener esa forma y ese diseño original, ¿no? Y eso me ha quedado muy claro, donde Él siempre ha estado presente y de alguna manera trata con nosotros de formas muy distintas, ¿no? Y bueno, fíjate que un poco de lo que quiero compartirles, dentro de mi testimonio como tal de vida, yo he estado, o a mis 18 años, más bien, yo hice o tomé decisiones, ¿verdad? En las cuales adelanté mi proceso y lo que hice pues, precisamente fue buscar tener un proceso de matrimonio a una edad donde no precisamente era lo más conveniente ni el diseño estaba definido en ese momento, ¿no? Y algo que me impactó ahí, Carlos,
dentro de la palabra está en Génesis 1, ¿verdad? Del 1 al 3, donde nosotros podemos observar ahí la creación tan perfecta que Dios hizo, ¿no? Y cómo fue que bajo su creación, pues todo era bueno, todo era agradable y todo era perfecto, ¿sí? Sin embargo, lo que va haciéndonos a nosotros que de alguna manera nos vayamos deformando, pues es el pecado. El pecado de alguna manera pues viene a transformarnos, ¿no? Y a transformar nuestras vidas. Nosotros le damos entrada a eso, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta precisamente que pues yo no estaba viviendo alineado a lo que Dios pues estaba buscando de mí o al diseño original que Él estaba mostrándome, ¿no? Sin embargo, Dios ha sido un Dios caballero, es un Dios caballero, ¿verdad? Donde él te deja a ti tomar tus decisiones, hacer tu vida, pero nunca te suelta. Entonces yo me di cuenta que Él siempre, en cada momento, Él ha estado siendo parte de mi vida y cuidó mucho todos los aspectos, independientemente de esto, ¿no? Fíjate, después de esto, de que de alguna manera, y contándoles un poco mi historia, 10 años posteriores, yo decido romper la relación, ¿no? O decidimos romper una relación de 10 años. Y uno de los temas importantes por lo cual decidimos romperlo fue porque yo no podía tener científicamente, ¿verdad? y médicamente no podía tener hijos. Y dentro de esta parte ¿cómo les podré explicar tan específica y es un detalle, ¿no? Que a lo mejor dices, híjole, pues es que no puedo yo procrear ni tener hijos, pero Dios ha sido bueno. O sea, Dios fue bueno y sé que Él de alguna manera me sacó de donde tenía que estar para pues seguir el diseño original, ¿no? Y seguir siendo resiliente en esto. Y fíjate que en esa ruptura, una de las cosas que me pasó bastante fuerte fue, tuve una depresión impresionante. O sea, y yo me sentía en ese momento que lo había perdido todo, ¿no? Porque para eso, en esos tiempos tú dices, híjole, pues fueron 10 años, se rompió la vida aquí, ¿qué más sigue? Entonces caí en una depresión interesante. Justo tuve situaciones donde pude haber perdido la vida y recuerdo muy bien, fueron 3 ocasiones y después de la tercera, por haber caído en esa depresión, en mi corazón había un llamado muy especial. O sea, algo me decía, esto no es lo que es para ti, esto no es lo que tú tienes que vivir, ¿no? Entonces, yo hoy sé que Dios opera de distintas formas con todos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros queremos ver un milagro verse en nuestras vidas, pues tiene que existir un proceso. O sea, y Dios opera a través de procesos. Y tenemos nosotros que vivir los procesos y a veces esos procesos pueden ser tan desérticos como nos puedan llegar a pasar, ¿no? Pero una vez que tú pasas ese proceso y sabes que dentro de ese desierto, pues Dios está ahí, ¿verdad? Y Dios está del otro lado también. En ese momento surgen los milagros, ¿no? Y fue una situación bien interesante que después de esa tercera ocasión que yo pude haber perdido la vida por nuevamente estar metido en el pecado, estar haciendo cosas no agradables a Dios, me di cuenta que Él me cubría de una manera impresionante y en mi corazón estaba el sentir, el buscarlo, ¿no? Y yo aún todavía en esa etapa de mi vida no conocía yo al Dios vivo que hoy conozco, ¿no? Sin embargo, había esa parte tan importante en mi corazón que era buscarlo. Ahora, si yo bien pudiera ver este ejemplo, Carlos, de alguna manera, el mal viene por estos 3 elementos, ¿no? Y yo observaba en mi vida estos 3 elementos que era, vienes a matar, vienes a destruir, ¿verdad? Y vienes a robar, ¿sí? Diciéndolos en orden, robar, matar y destruir, ¿no? Pero roban tus anhelos, o sea, roba tu inspiración, o sea, eso es lo que el mal viene a hacer, ¿no? Y lo puedes identificar. Entonces,
en las acciones o en el tipo de vida que yo estaba llevando, yo sabía que yo le había dado entrada a que el mal pudiera tomar parte de mi vida y estarse robando esos anhelos que Dios marcó en mí, en mi camino para poder ser de bendición, ¿no? También, o sea, el mal viene a matar, o sea, y matar en el sentido de que mata tu cuerpo, mata tu salud, mata tus relaciones con tu familia, con tus amistades, y son situaciones que tienes que estar atento, ¿verdad? Hoy lo veo desde de una perspectiva diferente y decía, Dios, yo sé que me cubriste porque al final yo tomaba mis decisiones, tenía mis repercusiones, pero sé que tú estabas ahí, ¿no? Y a destruir, porque sí, realmente el mal viene y destruye relaciones, destruye vidas, o sea, y lo va a hacer buscando que Dios no cumpla el propósito que cada uno tenemos en nuestras vidas y lo que Él ha puesto en nosotros desde antes que naciéramos, ¿no? Porque es su creación perfecta y por eso es que me refería a Génesis 1, porque nosotros al final somos creados de una forma perfecta, sin embargo vamos a estar constantemente siendo atacados por el mal, que bien les comentaba ahorita, va a buscar esos tres aspectos. Y nosotros tenemos que estar pensando y estar cachando esos tres aspectos para que busquemos mantener el diseño original que tenemos nosotros en Dios, ¿no? En Cristo. Y fíjate que ahí me viene un poquito la parte en la palabra, en Juan 10, ¿verdad? Y ahí dice perfectamente, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, nosotros de alguna manera ya estamos diseñados con lo que ya Dios nos dio y Él quiere que seamos abundantes en todos los sentidos, ¿sí? El único detalle es que a veces nosotros estamos tan cegados y estamos trabajando con nuestras propias fuerzas, estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, que realmente no nos damos cuenta que ya Dios ya nos puso en nosotros un propósito grande y lo único que tenemos que hacer es ser obedientes y guiarnos sobre su palabra y sobre lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y fíjense que aquí me retomo un poco y hay muchos ejemplos en la Biblia, Carlos, ¿no? Por ejemplo, la vida de José, Moisés, Abraham, David. O sea, son personajes bíblicos que de alguna manera Dios usó en distintos momentos, ¿no? Pero los usó para un propósito en específico. Ahora, cada uno de nosotros de igual manera somos usados, ¿verdad? Y como en este momento, Carlos, o sea, somos una inspiración posiblemente, somos personas que conectamos y que a través de lo que platicamos, pues realmente eso es lo que Dios está buscando en nosotros y que repliquemos, ¿no? Y la gloria precisamente es de Él. ¿Sí? Y de alguna manera el que toquemos esos corazones, el poder impactar y a veces yo decía, oye, ¿cómo es que yo todo esto que hoy a lo mejor lo conozco, no lo conocía antes, pero hoy entiendo que fue un proceso y fue un proceso porque Dios también quería que operara de alguna manera para otras personas, ¿no? Y siendo de bendición para otros. Entonces, la realidad es que la resiliencia y retomando un poquito el tema es cómo nosotros permitimos que Dios opere y a pesar de que tengamos golpes, a pesar de que tengamos caídas, a pesar de que cualquier circunstancia se nos presente, pues de alguna manera podemos ser tan resilientes porque ya lo somos bajo el diseño de Dios, ¿sí? Solamente es que busquemos cubrirnos de Él para que Él pueda operar, pueda hacer los procesos, los cambios correctos para poder regresar nosotros a nuestro diseño original, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos. Y fíjate que otro de los temas, y platicándoles un poco más también de mi testimonio, es, hemos tenido nosotros ahora como familia cambios, ¿verdad? En menos de 3 años cambiamos a 2 ciudades, ¿verdad? Y yo veía a mi familia, híjole, como un poquito, yo en mi pensar estaba, los estoy moviendo, están haciendo familia en una ciudad, nos fuimos a Guadalajara, nos fuimos a Tijuana y luego regresamos a Tijuana, o sea,
fue un tema de inestabilidad, por así decirlo. Sin embargo, algo que yo sí creo es que si Dios no nos hubiera o no me hubiera a mí dado esa capacidad de ser resiliente, ¿verdad? Ante los cambios, posiblemente en alguno de esos cambios pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Y hoy yo veo la importancia de que como padre, como la persona que es el pilar de la casa, te observan, porque tus hijos en todo momento te están viendo, tu esposa te está viendo, y si tú titubeas y de alguna manera te caes o dejas que el mal entre en ti y entonces no dejas que Dios opere, ¿verdad? Pues precisamente ellos también no generan esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y algo bien interesante es que a pesar de esos cambios, yo considero mi familia ha sido resiliente, mis hijos están aprendiendo esa habilidad de ser resilientes con el favor de Dios, ¿verdad? Y mi esposa sobre todo, porque al final del día íbamos a ciudades donde no teníamos familia, no teníamos nadie, y la realidad es que te vas abriendo camino, ¿verdad? Como familia, y eso pues de alguna manera va impactando tus vidas como tal. Y hace un momento me adelanté un poco en platicarles, Carlos, porque me quedé en el tema donde yo no podía tener hijos, ¿no? Y yo sé que el milagro tan hermoso que Dios puede tener es cuando te da la oportunidad de crear, ¿no? Y de tener la creación como tal. Y hoy entiendo que también Dios operó de esa manera porque no estaba listo, lo suficientemente listo para poder eh, traer al mundo a un ser que pues al final es hijo de Dios y lo único que yo estoy haciendo es darle guía, ¿verdad? A través de lo que Dios pone en mi corazón hacia mis hijos, ¿no? Entonces el poder tener esa bendición tan hermosa, yo sé que Dios operó. O sea, yo sé que en el momento en que Dios me dijo y me sacó de esa depresión y me trajo para acá y me dijo, hey, tú te vas a mover y tú vas a hacer cosas grandes. Y entonces a partir de que uno es obediente y empecé a buscar de Dios, porque no fue un tema donde se abrieron las oportunidades. No, empecé a buscar de Dios. O sea, todos los días buscaba a Dios, todos los días me buscaba conectar y la oración es tan importante. Y algo que yo recuerdo mucho cuando supe que Marta, mi esposa, estaba embarazada, precisamente yo le dije esto a Dios, ¿no? Dios, si en ti está que este ser vivo, que tú me has dado la oportunidad de procrear, yo buscaré que él también te siga al igual que yo, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que uno hace pactos con Dios. Y uno al hacer esos pactos, wow, o sea, ves abiertas con puertas impresionantes de abundancia, como su palabra lo dice, y hace un momento se los platicaba, ¿no? Porque quiere de nosotros una vida abundante. Y la verdad es que a partir de ese momento, a partir de que yo salgo, he visto temas en abundancia y abundancia en todos los sentidos. O sea, felicidad, abundancia en sabiduría, abundancia en mi familia, en mis relaciones con amistades, en muchas cosas que yo he observado cómo Dios ha operado en mi vida y en la vida de los míos, ¿no? Y fíjense, algo Carlos, que me ha impactado y una de las cosas fue cuando hicimos los cambios. De alguna manera yo pude observar que dentro de esos cambios hubo una palabra que está en Génesis 12:1, ¿no? Donde pues Dios habla con Abraham y le dice, tú vas a dejar a todos tus parientes y te vas a ir a una tierra que tengo prometida para ti, ¿no? Para los tuyos, ¿no? Entonces hay una promesa bien interesante porque hasta hace poco, y yo sé que Dios sigue operando y no ha terminado conmigo, y digo, Dios, tú sigue operando en mí y yo voy a seguir siendo obediente, ¿no? Pero cuando a mí me impacta esta palabra, yo sé que en su mover es para servir, ¿no? Y a partir de que nosotros comprendemos, en mi caso y en el caso de mi familia, que Dios tiene algo importante que operar en nosotros, es que empezamos a servirle a Dios, es que empezamos a ser de bendición para Él, ¿no? Nos abre las puertas porque observamos como en este momento, Carlos, o sea, se abren las puertas, empiezas a servirle, sabes que tú vas a impactar posiblemente en otras personas y hemos impactado en niños, hemos impactado en jóvenes, hemos impactado en matrimonios y hoy no pierdo la oportunidad
en cualquier momento que tenga la oportunidad de impactar bajo mi testimonio, bajo una palabra, porque no soy yo y eso lo he entendido. O sea, no es uno el que transmite a través de tus vivencias, sino más bien son las experiencias y basados en la palabra de Dios que Dios hablará a través de ti para la bendición de los demás, ¿no? Entonces, yo me he tomado mucho pues esa parte, esa promesa para mi vida, ¿no? Donde nosotros hoy en día pues estamos buscando ser de bendición en el lugar donde nos ponga Dios. Entonces, hace poco platicábamos, Carlos, yo con mi esposa y le decía, oye, ¿acaso tú te ves de una forma diferente ahora que le servimos a Dios y en esos tiempos que a veces decíamos, es que no tengo el tiempo, no tengo el espacio, el recurso, y cómo le hago? Y la verdad es que lo único que Dios requiere es un corazón dispuesto. Lo demás, yo he visto operar de manera impresionante desde que la comida te alcance para las personas que tú quieres ser de bendición, lo que tú estás haciendo, pues de alguna manera salga perfecto para que Él pueda operar en los corazones de niños, jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que básicamente es tener ese corazón dispuesto, ¿no? Y fíjate, Carlos, que al final hemos encontrado ese caminar en Cristo, ¿sí? O sea, como familia, yo como persona he encontrado ese caminar en Cristo. No sé tú que hayas de alguna manera visto en tu historia, pero en esta parte resiliente o cuando tú tienes esa capacidad, es porque vienes de distintos cambios y encuentras tu identidad, tu diseño original para lo que fuiste realmente creado, ¿no? Entonces, la realidad es que es algo bien, bien hermoso el tener la capacidad, y yo sé que esa capacidad todos la tenemos, porque todos pasamos por adversidades. Sin embargo, vamos a pasar procesos, porque esos procesos son importantes para que las cosas sean duraderas, ¿sí? Dios no va a operar de manera inmediata, ¿verdad? Dios no opera de esa forma, va a operar bajo procesos, y hoy yo lo he entendido. Pero pasa ese proceso, pasa esa temporada, yo lo que he entendido es disfrutar ese proceso, disfrutar esa temporada, porque sé que Dios va conmigo. Porque a pesar de las circunstancias que uno esté pasando, que pueda ser enfermedad, ¿verdad? Divorcios, hijos que a lo mejor no están dentro del diseño original para Dios, y situaciones que podamos nosotros estar observando en nuestras vidas que son adversidades y que de alguna manera ya tocamos fondo. Yo sé que Dios está operando ahí y Dios no te deja, porque yo supe que Él en el momento en que me pasaron 3 accidentes, que eran accidentes para que yo no estuviera aquí, yo sé que Dios estuvo ahí. Y a pesar de que yo no fui diligente, porque Él ya me había avisado una vez, porque ya había tenido otro aviso, y en el tercer aviso Dios operó y dijo, ya, o sea, aquí cambias y tienes que entrar en lo que yo quiero para ti. Y me di cuenta que el diseño que yo tenía era mucho más importante, ¿no? Entonces, realmente ten el corazón dispuesto y debes de entender que los cambios no son inmediatos. Va a haber un proceso, ¿verdad? Pero bajo ese proceso, ten la fe y ten la convicción de que todo va a llegar a buen camino, a un buen puerto, ¿no? Me anclaba mucho, Carlos, sobre la parte de Génesis 12, ¿no? Cuando Abraham le dice, y a mí me encanta leer sobre Abraham, porque él es un hombre de fe, ¿no? Y cuando eres un hombre de fe, debes de tienes que poner tu fe y tienes que estar bien situado en esa roca de fe para que pueda Dios operar en lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, no hay una situación que no se pueda lograr, no hay una situación que no pueda haber. Sin embargo, tenemos que ser obedientes, tener un corazón dispuesto y sobre todo tener fe que ayude a que de alguna manera Dios opere a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y que de alguna manera se puedan cumplir eso que estamos tanto anhelando, ¿no? Y fíjate, una de las cosas, Carlos, que aparte de estos cambios, ahora en pandemia, que bien platicabas hace un momento, ¿no?
cómo en pandemia tuvimos pérdidas, o sea, muchos, en distintos ramos, en distintas situaciones, ¿no? Financieras, de familia, de matrimonio, porque vi la ruptura de muchos matrimonios, ¿no? Que para mí hoy en día la base de las familias actualmente tiene que ser el matrimonio y a través de eso crecer, pero yo sé que en todo momento, si podemos identificar los tres aspectos que hace un momento platicábamos, que el enemigo viene a matar, a destruir y a robar, ¿no? En todo esto que ha pasado, pues observamos perfectamente estos tres aspectos, ¿no? Yo en esta temporada perdí a mi papá, que mi papá tenía 60 años. Y yo la verdad es que cuando dejo mi tierra, ¿verdad? O dejo mi lugar de donde estuve pues, prácticamente hasta los 33 años más o menos, me doy cuenta que en ese momento yo ya había vivido un duelo, ¿no? De dejar a mi familia. Porque aunque hoy con la tecnología estés conectado a través de videos, a través de llamadas, pues siempre va a haber una ruptura donde sabes que posiblemente sea la última vez que tú los veas, ¿no? Entonces, cuando yo decido eso, todavía yo recuerdo que mi papá en mi cumpleaños estuvo y hubo palabras que fueron claves y que se me han quedado muy, muy grabadas, ¿no? Donde pues él veía que el caminar que yo hoy tenía en Cristo y hoy lo que estaba haciendo con mi familia en llevarla por un buen camino, pues realmente eso le dio mucha tranquilidad, ¿no? Y tuve la oportunidad de que mi papá pudiera conocer a este Dios vivo que yo conocí. Y eso sé y mi corazón se llenó de alegría porque yo sé que aunque él se nos adelantara, pues él está en un mejor lugar, ¿no? Donde yo antes no, yo créemelo, había una situación donde me daba miedo el pensar en ello, pero yo sé que hoy no es miedo, o sea, simplemente son etapas de la vida y que esta vida está para que de alguna manera tú cumplas el propósito de Dios en ella, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente. Y yo sé que mi papá cumplió su propósito en esta vida, ¿no? Y él de alguna manera regresa a su diseño original y yo sé que Dios lo recibió en donde hoy esté, ¿no? Pero estas pérdidas y estos cambios te hacen ser resilientes, ¿no? Te llega un momento, y me acuerdo cuando estábamos en la situación donde, no sé si les digo, espero Dios que no les haya pasado, pero ningún hospital te daba acceso. O sea, los hospitales, mi papá fallece en el primer brote donde todos los hospitales están a full, no había camas, no había nada y en realidad vi la mano de Dios operar ahí. O sea, porque a pesar de que yo estaba en Tijuana, él estaba en México, yo recuerdo perfectamente cómo inicié haciendo llamadas, ¿verdad? A todos los hospitales buscando que atendieran a mi papá, porque mi papá iba en una situación ya no muy conveniente, ¿no? De dos hospitales le dicen, ¿sabe qué? No puede estar usted aquí, váyase a casa, busque un hospital, busque otros temas. Híjole, eran horas donde uno batallaba y yo lo único que le decía a Dios, Dios, ábreme las puertas, abre las puertas para que mi papá pueda tener una atención digna y una atención en donde él pueda, pues lo que más quería yo era que él viviera, ¿no? Pero también entendía que las circunstancias no eran favorables, ¿no? Entonces, recuerdo, Carlos, perfectamente que empecé a hablar, o sea, Dios me puso hasta con los directores de hospitales, o sea, con darte un testimonio tan grande donde yo hablaba y sí, te voy a pasar con el director del hospital y ¡pum! O sea, entre conocidos, yo la verdad es que me surgieron conocidos en ese momento, se abrieron puertas, o sea, mi caminar antes de Cristo, yo era una persona muy cerrada, Carlos. O sea, yo entre menos amigos tenía, era mejor. O sea, para mí el tema de amistad no, yo veía que no era eso, ¿no? Sin embargo, pues Dios ha puesto en mi corazón es esa parte hoy en día, ¿no? Y hoy soy más abierto y Dios me ha transformado de una forma interesante, ¿y por qué lo digo como milagro? Porque no tenía yo conocidos, ¿no? Y sin embargo yo estaba hablando con el director de un hospital, estaba hablando con
el director de un laboratorio, porque ya una vez que se hospitaliza mi padre, me dicen, oye, es que ocupamos tal medicamento y el medicamento está escaseado, ¿no? Entonces, pues busqué la manera de, oye, ¿quién es el que lo procesa, ¿no? Pues tal laboratorio. Ah, pues a ver, busqué el teléfono y empecé a hablar. Y me dicen, tengo uno y si quieres, está en tal lugar y tal fecha y demás, ¿no? Me acuerdo perfectamente que yo en ese momento le dije, sí. O sea, yo decía, Señor, pues si tú me estás abriendo las puertas, va a ser para esto, ¿no? Eh, y al final de todo, me hablan, en ese momento que cuelgo para poder hacer ya el pedido y demás, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya tengo el medicamento, ¿no? Y yo, wow, o sea, y era un operar, porque yo puse la vida de mi papá en sus manos. Este, Sin embargo, pues no sé, no fue algo que pudiera ser bien para uno, ¿verdad? Porque uno, ¿qué más quisiera que nuestros seres vivos estuvieran todavía conviviendo con nosotros? Sin embargo, entender que esa es la ley de nuestra vida, ¿no? Y algo que yo rescato mucho es cómo Él trascendió en nuestras vidas. O sea, cómo Él deja un legado, ¿verdad? En el tiempo que Él estuvo aquí en esta vida, deja un legado para nosotros. Y ese mismo legado es el que yo he entendido que nosotros estamos diseñados porque tenemos un propósito y tenemos algo que dejar, ¿no? Y que al final cuando nosotros partimos de este mundo, se queda ese legado y las personas viven, ¿no? O sea, siguen viviendo aunque no estén presentes, ¿no? Y eso es algo bien hermoso y de alguna manera me ha impactado bastante en este tema de ser resiliente y entendido ese concepto de resiliencia, ¿verdad? A lo mejor bajo los distintos cambios que la vida, pero yo sé que así como yo, así hay más personas que posiblemente estén pasando situaciones adversas. Así hay más personas que posiblemente estén pasando por una ruptura, ¿verdad? En el diseño original de matrimonio de lo que Dios concibe, ¿no? Y así hay personas que a lo mejor no están pasando por una situación adversa, pero sí están dejando entrar el pecado a sus vidas. Y eso evidentemente en algún momento va a tener sus repercusiones, ¿no? Y va a tener sus aprendizajes, ¿sí? Sin embargo, algo que yo he comprendido es que entre mejor preparado tú estés, entre mayor sabiduría tú tengas sobre la vida y entre más tú de alguna manera camines en Cristo, ¿verdad? Y en su palabra, eso te va a ayudar a ti a ser una persona que tenga mucho más conocimiento y vas a tomar mejor las decisiones, ¿no? Si tú pones las cosas en Dios, las decisiones ya están tomadas desde antes de que tú las tomes, ¿no? Eso yo lo he entendido perfectamente. Y fíjate, Carlos, que me gustaría, en Isaías 55:9, dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, ¿no? Wow. O sea, realmente ahí es donde tú debes de entender que no son tus fuerzas, debemos de comprender que no es nuestra inteligencia, todo eso nos los ha dado Dios, no son nuestros recursos, todo eso Dios nos los ha dado, ¿verdad? Pero nos ha dado eso en abundancia porque Él precisamente lo que busca es que eh, cumplamos sus caminos, porque esos caminos son más altos de lo que nosotros visiblemente pudiéramos ver, ¿no? Entonces, siendo un corazón mucho más obediente, ¿verdad? Creo que vamos a poder caminar en comunión a esto, ¿no? No sé cómo vayamos en tiempo, la verdad es que me encanta el tema. Carlos, tú dime. Claro, no, vamos muy bien, Edgar. La verdad es que, wow, gracias a Dios por tu vida. Y bueno, la verdad es que me estaba aguantando varias preguntas. Te dije que no te iba a interrumpir. Y algo de lo que te quería preguntar, en qué momento te diste cuenta? ¿Cuál fue el preciso momento que te diste cuenta? ¿Sabes qué? Yo necesito a Dios, pero también sé que yo le tengo que soltar algo de lo que ahorita estoy haciendo, pero que en Él no lo puedo seguir haciendo. ¿Sí me explico? Algo en donde tú le tuviste que demostrar a Dios, eh, eres más importante, Dios, que esto que yo traigo, ¿sí? Muchas veces le decimos a eso entre cristianos, le decimos tu Isaac,
¿Cuál era tu Isaac? ¿Sí? Como para Abraham, lo más difícil fue haberle dicho, aquí está mi hijo Isaac. Para ti, ¿qué fue? ¿En dónde llega ese momento? Porque te pregunto esto porque hay mucha gente, o habemos mucha gente, digo yo al igual que tú, duré muchos años sin Dios, 40 para ser exactos, y tuve que soltarle muchas cosas. Tuve que dejar mi egocentrismo, tuve que dejar tantas cosas, y yo ahorita vemos a nuestro alrededor y oramos por nuestros hermanos que pues siguen sin Dios y ellos están conscientes que no, vaya, que quieren estar con Dios, pero que no quieren soltar algo, y ese algo puede ser infidelidades, puede ser la bebida inclusive, cosas que saben que para Dios no es agradable. ¿Tú qué tuviste que soltarle a Él y en qué momento te das cuenta que necesitas buscar de Él? Porque no sé tu entorno en ese momento cómo haya sido, porque también influye mucho nuestro entorno. A lo mejor no había ninguna persona que te pudiera hablar de Dios en ese momento y ni tampoco la hubo por mucho tiempo. Eh, no, Sí, sí, Carlos. Sí, de hecho, fíjate que para mí, aunque yo sé, digo, hoy ya lo sé, ¿verdad? Porque empiezas a recordar las situaciones pasadas y empiezas a ver a ese Dios vivo en cada una de ellas, ¿no? Pero ya cuando me volví consciente de que esto más pasaba es cuando lo encontré, o sea, me acuerdo precisamente en el 2020, ¿verdad? 2019, bueno, previo a pandemia, un congreso de hombres, que yo observaba, porque mi esposa, siempre las mujeres han sido como que las que son más susceptibles, ¿no? Y empiezan en un caminar, y yo lo observaba que ella estaba cambiando cosas, y yo le decía, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, observo que a pesar de los cambios que habíamos tenido, mi esposa pues, también en una situación de depresión por esos cambios y demás, pues yo estaba un poco a la expectativa de saber qué iba a pasar con mi vida, con mi familia, porque en cualquier momento pues pudiera ella decirme, sabes que pues, me regreso, ¿verdad? Y pues tú síguele, ¿no? Pero la verdad es que yo estaba muy expectante, y ella es quien empieza a acercarse, ¿no? Y empiezo a observar cambios impresionantes en su forma de conducirse, y empiezo yo a adentrarme, y es ahí donde yo me inscribo y dije, ¿sabes qué? Yo también quiero de esto, ¿no? O sea, quiero saber qué está pasando. Entonces, entro a un congreso de hombres, ¿verdad? En nuestra iglesia, La Roca, y me impacta. O sea, en ese momento se cuenta que abrió, ¡pum! O sea, mis sentidos en el decir, que esto es lo que estaba yo buscando, esta es la señal perfecta, ¿verdad? Y a partir de ahí entendí muchas cosas, o sea, obviamente me alimenté, ¿verdad? De la palabra, y empecé a dejar, porque pues, todavía no termino, o sea, todavía hay muchas cosas que posiblemente pudiera yo decirte, tengo que hacer cambios en este aspecto de mi vida, ¿no? Pero uno de los que más me impactó mucho fue la parte financiera. O sea, el soltar, Carlos, y el decirle a Dios, Dios, tú eres el dueño de mis finanzas, ¿verdad? Tú eres quien nos provee, ¿sí? Y yo me acuerdo que y esto se los comparto siempre a las personas que no han conocido a este Dios vivo, y yo les digo, hey, yo antes la parte, cuando decían, oye, es que vamos a diezmar, es que, pues yo decía, como que, o sea, todo está bien, pero esto es mío, ¿verdad? Yo decía, esto no, esto no, Señor, o sea, esto, pues híjole, pues, me cuesta trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo te lo voy a dar, no? Y la realidad es que yo he visto un mover sobrenatural en el momento en que yo solté eso. De ser una persona totalmente enfocada a la parte material, o sea, a mí me importaba mucho más cómo me veía hacia afuera, me importaba mucho más la aprobación de los demás a mi vida, o sea, me importaba mucho el que ellos vieran que yo tenía un éxito, pero un éxito aquí en la tierra, ¿no? Y vestido con las partes materiales, ¿no? Y no un éxito que hoy yo entiendo el éxito como el tener paz en tu vida, el estar bien con los tuyos y poder ser de bendición para otros. Entonces,
en ese momento yo empiezo a dar pasos de fe, y el primer paso de fe fue ese, ¿no? Y decir, Señor, aquí está, esto es tuyo, yo simplemente estoy administrando lo que es tuyo, ¿sí? Y yo he visto un operario, un mover en mis finanzas. Todavía sigo trabajando porque me endeudé como no tienes idea. O sea, un tema donde cuando volteé yo ya había acabado un hoyo que era así, yo ya lo había hecho así, y entonces mi trabajar constantemente era, pues de alguna manera, trabajar para pagar eso, ¿no? Entonces, en ese momento, Dios nos acerca a personas, Dios, o sea, hubo una persona que nos da y que bendigo su vida, de verdad, y al de su familia, pero sé que Dios lo acercó para que hiciera esos cambios, ¿no? Porque pues vio en mí esa parte donde le dije, Dios, aquí está, o sea, esto es tuyo, ¿sí? Y simplemente yo voy a ser un buen administrador, un buen mayordomo en ese sentido. Y ese creo que fue como el primer paso. Posteriormente, por ejemplo, en el tema de la bebida, pues yo era una persona que también decía, oye, pues el fin de semana ya me lo merezco. Y fue algo, sin embargo, yo sé que eso fue algo que me llevó, y digo, en la historia que ahorita les contaba, pues fue algo que me llevó precisamente a casi perder la vida en estas 3 ocasiones, ¿no? Entonces, son de las cosas que yo dije, Señor, es que esto no es mío, esto no es tu diseño, ¿verdad? Y esto también, o sea, sí, así te lo entrego, y yo soy feliz sin esto, porque hoy yo he entendido la felicidad de otra forma, ¿no? Y que no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, y así te puedo decir muchas cosas que, y fue un encuentro hace poco, Carlos, donde nos poníamos en una lista, ¿no? Las cosas que nosotros pues estábamos haciendo, ¿no? Y había cosas muy fuertes, o sea, cosas donde las personas decían, no, temas donde tú dices, ay, eso jamás en la vida lo voy a hacer, ¿no? Pero abajito estaba la que sí haces tú, ¿no? O sea, entonces yo entendía que tanto pecado es algo así, tan como lo quieras dimensionar, como lo que tú haces cuando nadie te ve. ¿Sí me explico? Y Claro. entonces ahí los cambios fueron impresionantes. Claro, y qué tan importante, Edgar, es enfocarnos en nosotros mismos. Hoy en día, y siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy ha traído más auge, eh, el no enfocarnos en nosotros, sino en enfocarnos en los demás, en que por diferentes circunstancias, ¿no? Por diferentes aspectos de la vida en donde yo me fijo en el vecino, me fijo en mi compañero de trabajo que ya lo ascendieron y siempre le ando buscando y hasta a veces inventarle cosas a no sé, para poder yo justificarme de él porque sí y yo porque no. Y perdemos tanta energía, inclusive en redes sociales, el ver el siempre estarnos comparando con los demás, el no vivir nuestro proceso, el no aceptar que cada quien somos diferentes y que la realidad es que Dios tiene un plan para cada uno y a cada uno de nosotros nos dio dones y talentos que debemos de desarrollar. Qué importante es comprender eso para poder quitar y dejar esa visión de los demás y dejar de ser esas máquinas juiciosas que somos con los demás, inclusive hasta dentro de casa, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros o quién nos da la autoridad de juzgar a nuestras esposas, a nuestros hijos? Estamos ahí para ellos, para instruirlos y para amarlos, así como Dios nos ama a nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros no caemos en este tipo de cosas, ¿no? Quizás ya nos estamos pasando a otro tema, pero de esto se trata, de esto se trata la parte que comentabas, ¿no? Qué importante es reconocer cuando hay que llegar a Dios. Cuando dices, ¿sabes que estoy siendo resiliente? Sí, resiliente, pero lo estoy siendo en Dios. Qué importante es la mano de Dios en nuestra vida y wow, todo lo que nos compartes, nos has compartido el día de hoy, Edgar, ha sido increíble. Jorge, creo que ya se nos acabó por ahí el tiempo. ¿Tú qué opinas al respecto, Jorge? Para ti, ¿qué significa esta palabra? Bueno, esta resiliencia yo creo que se ha tomado desde puntos de vista. Yo creo que últimamente, en los últimos tiempos, ha tenido una trascendencia mucho más abundante. Que yo creo que esto de la resiliencia
inició realmente como una capacidad que todos tenemos. Ya después fue avanzando, entonces se tomó como un proceso. Pero de todo ese proceso yo creo que algo que de todos los puntos que mencionaba Edgar, pues yo creo que el que más puedo rescatar ahí es esa forma de aprender a diezmar, porque eso es ser resiliente. Y se ha dicho realmente que, digamos, convertirnos nosotros es muy fácil, pero convertir el bolsillo es lo más complicado que hay. Convertir la billetera, eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque realmente nosotros siempre estamos pensando en hacer, crear, ordenar con lo que pensamos que tenemos. O sea, ese dinero que supuestamente nosotros ganamos con el sudor de nuestra frente, pero nunca hemos entendido realmente que tenemos la capacidad de tener ese dinero, de administrar realmente, de ser mayordomos, es porque el Padre tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros. Y entonces cuando nosotros ya aprendemos a soltar, que nosotros no vivimos con lo que realmente nosotros ganamos, sino con lo que el Padre nos da, con lo que el Padre nos otorga, con esa cantidad de dones y talentos. Yo creo que ahí es donde es el foco de la resiliencia, ahí es donde podemos decir yo soy resiliente. Yo realmente vivo por misericordia, no por mi trabajo, porque realmente tengo la salud, porque el Padre me la da, no la puedo comprar en ningún supermercado. Yo creo que esa es la parte primordial, yo creo que es lo máximo, de los puntos que tocó Edgar, yo creo que es lo mejor que puedo resaltar. Es poder vivir, poder considerarnos nosotros como administradores o mayordomos de tiempo completo. Nosotros no somos nadie para crear, no tenemos esa capacidad de decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Estoy hablando de esas partes espirituales que es lo que más se nos dificulta. En las partes físicas podemos decir, sí, yo voy a crear esa casa, yo voy a crear esto, yo voy a crear aquello en mi casa, pero son cosas tan mínimas que no tienen que ver con lo que es la resiliencia. Resiliencia yo creo que es dejar que el Padre construya en nosotros y sobre nosotros. Nosotros sin Él no lo podemos hacer. Así es, porque qué importante tus palabras y también tu forma de ver las cosas, ¿no? Un punto de vista bastante válido. Y pues vaya, Jorge, agradecerte el espacio. Si tenemos 30 segundos para despedirnos con una oración, como es costumbre aquí en este segmento de Tierras Altas, en donde siempre le pedimos al Padre que esté presente y que se haga presente a través de nosotros, a través de nuestras palabras, que realmente son suyas. Padre, te damos tantas gracias por tu amor y por tu misericordia. Oramos por cada persona que hoy nos escucha, Padre, y las que escuchen esta grabación en días posteriores, Señor. Toca su corazón, Padre, bendícelos. Bendecimos la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos, Padre. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus ingresos, Padre. Y bendecimos ese momento, Señor, en donde ellos lleguen a ti, en donde sus rodillas caigan, Señor, al reconocer tu gran majestad, Señor, al reconocer que eres un Dios vivo y eres un Dios proveedor, Padre, y que eres un Dios amoroso y un Dios de oportunidades, Padre. Yo los bendigo hoy y siempre y para siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida de Jorge y la vida de nuestro amigo Edgar, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, un agradecimiento para Edgar por estar con nosotros, para Carlos y buena invitación para todos nuestros oyentes y seguidores para el próximo lunes aquí en esta emisora. Busco en ti porque recuerda que donde estás no es el final. Así que chao, chao, nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias.